Niñas y niños, buenas tardes. Vengan, que una historia vengo a contarles acerca de una bella Catrina llamada Catalina. Bueno, Catalina la Catrina es un proyecto que inició en 2018 y es un personaje animado que interactúa con niños en vivo en televisión. Ella es la responsable de poner la mega ofrenda en el inframundo y le pide a los niños que la ayuden, y para eso le tienen que marcar por teléfono y así decirle que lleva una ofrenda. ¿Qué voy a hacer? Mi jefe me encargó la mega ofrenda del inframundo y ¿qué creen? ¡Se me olvidó! ¿Me pueden ayudar? Nació como un experimento que propusimos dentro del área, aprovechando una temporalidad súper importante, aprovechando que había posibilidad de que nos dieran chance de entrar con este concepto. Había muy pocos proyectos originales de Televisa para niños, había facilidad presupuestal, o sea, había varios elementos que hacían viable que pudiéramos hacer por primera vez. El elemento diferenciador en ese momento fue que hubiera interacción de los niños con el personaje, lo que nos ayudaba también a que en corto tiempo sintieran una afiliación emotiva hacia él, ¿no? Y que se engancharan. Pues creo que para todos poder platicar con un personaje animado en televisión en vivo es un gran gancho, ¿no? O sea, si tú tuvieras chance de platicar con alguien, ¿a quién te imaginarías? A marcarle. Entonces está buenísimo aprovechar justo la temporalidad del Día de Muertos, plantear un concepto de hablarle a una Catrina que está en un inframundo y que ahí tiene un jefe que es súper enojón y es un diablo y que pues necesita tu ayuda y tú eres el único que la puede ayudar para que no la corran. Pues de ahí inició todo el proyecto. Necesito que este 29 y 30 de octubre me llames por teléfono para que juntos decidamos qué le vamos a poner. Sin tu ayuda, no podremos lograrlo. Creo que lo más complicado de hacer un show donde hay un personaje en el cual puedes interactuar en vivo es que la tecnología es reciente, sobre todo las de reconocimiento facial y realidad aumentada. Para que la animación se vea lo más vivo posible, pues se necesita una serie de técnicas y reglas para que se vea fluido y esto haga que se vea el efecto de que está vivo lo que estás viendo, ¿no? Y por lo tanto estas tecnologías, lo más complejo que llegamos a experimentar y que seguimos experimentando todavía, es el hecho que tenemos que hacer e inventar métodos para poder lograr esa fluidez, para que se vea lo más vivo, divertido posible el personaje, ¿no? Creo que eso sería lo más complejo. Idear nuevos métodos para crear esta animación que sí se siga viendo como viva y fantástica. Recuerda que el Día de Muertos es una fecha muy importante en México, por lo que debemos de seguir con la tradición. No te lo puedes perder por el 5. Besitos desde el inframundo. Estás llegando a lugares donde antes no se llegaba. El simple hecho de hablar con un personaje que admiras, esto se llena de posibilidades, no solamente para los niños, incluso también para los adultos, ¿no? Y yo creo que eso se puede expandir de muchas maneras, sobre todo hoy en día que ya todo es por redes sociales, y creo que esa es una de las ventajas que tiene el usar estas nuevas tecnologías. Cuando Genaro nos platicó la idea, todo estaba muy en el aire. Era la primera vez que se iba a hacer caricatura en vivo, producción 100% de Televisa, proyecto original. Cuando empezamos a trabajarlo, en ONEM ya tenían diseños previos. En el diseño general de Catalina, nosotros diseñamos esta oficina donde Catalina recibe sus llamadas, diseñar el fondo, la pintura, y que hay que hacer la ofrenda, que hay que hacer el escritorio, y eso fue donde nos pudimos poner a diseñar. Creo que lo más divertido y lo que más nos atrajo del proyecto, lo que nos gustó es que fuera un proyecto mexicano, que justamente fuera de Día de Muertos, y mezclarlo con la cultura de un godín mexicano y del trabajo y el jefe abusivo y todo eso. Fue algo que nos divirtió mucho, nos gustó, y fue lo que nos atrajo, en lo que le metimos el amor a esa oficina, yo creo. Yo creo Catalina que es luchona. eso iba a decir, es chambeadora, es muy agradable, es lindísima persona, pero más que nada se esfuerza en que salga la chamba. Creo que de las características más importantes del mexicanismo, que es que a pesar de que no tengamos ni los recursos, ni el tiempo, ni las mejores condiciones, todos nos esforzamos para que la chamba salga lo mejor posible, y eso representa a Catalina. Hola, chamacos y chamacas del 5. Este año necesito su ayuda otra vez y tengo un traje especial. ¡Órale! Esto es increíble, ¿verdad?
Bueno, fue todo un proyecto increíble, comenzando con esta traducción de la imagen de Catalina de 2D a lo que sería ya 3D para hacer el stop motion. En cuanto a los materiales, tuvimos esta colaboración con Play-Doh, hubo mucho trabajo en equipo con ONEM, tuvimos que darle las partes de Catalina para que pieza por pieza después las fueran a animar, y toda la colaboración que tuvimos con Genaro para realmente armar todo el proyecto. También hicimos unos videos tutoriales que iban a estar en redes sociales para fomentar esta participación con el público, tutoriales de cómo hacer pan de muerto, de cómo hacer lo de la ofrenda, y todo era muy bonito y creo que fue una de las experiencias más padres que tuve el año pasado. Tenemos un gran reto, poner la ofrenda más grande en la historia del inframundo. ¡Romperemos un récord! ¡Cuento con ustedes! Creo que es muy familiar, lo tenemos en toda la iconicidad mexicana, está presente, y también la personalidad que le dieron la hace muy empática al público, que sea esta mujer alegre, y creo que es muy divertida, muy emotiva, también como mencionaban, de expresiones y emociones que suelta al estar hablando con los niños. También la voz creo que le hace quererse a su amiga, ¿no? La actriz de voz también le da una buena presentación a Catalina. Yo creo que es familiar en nuestra cultura. La verdad se sienten nervios. La forma en la que yo trabajo pues es totalmente distinta. Es un programa en vivo donde tengo que tener muy estructurado qué es lo que va a suceder. Escucho a Genaro diciendo como no, tenemos 10 segundos, 10, 9, y al mismo tiempo estoy poniendo atención y al mismo tiempo estoy escuchando al niño, y al lado el equipo de ONEM como acércate más a la computadora, es que si te mueves así es que no. Entonces tengo que estar cuidando mi cara, que esté siempre enfrente de esta tecnología pues que capta mi cara, mis expresiones. Muchísima responsabilidad, pero la verdad es un proyecto súper padre que si yo pudiera describir algo es que es trabajo en equipo, siempre estamos todos pendientes de todo, entonces es muchísima comunicación y sobre todo muchísima pasión, porque a todos nos encanta este proyecto y queremos como que siempre dar nuestro máximo esfuerzo. Afortunadamente se ha visto el resultado ahora, que a la gente le empieza a interesar un poquito más, y creo que mucho tiene que ver que pues Genaro siempre nos jala como al vamos a hacerlo increíble. Para mí ha sido muy divertido, me ha dado mucha experiencia en muchas cosas que desconocía, y pues esperemos que vengan muchos más años con Catalina la Catrina. Niñas y niños, buenas tardes. Vengan, que una historia vengo a contarles acerca de una bella Catrina llamada Catalina. Yo creo que es muy divertida, como que siempre está buscando el lado positivo y hacer reír a las personas. Súper emocional porque pues de repente está normal y se pone a llorar y hace berrinche y luego se enoja y se enciende. Y pues es como este personaje que no lo conoces pero lo sientes cercano. Es como una cosa rara que dices, yo quiero estar ahí con Catalina, ¿no? Se ve que tiene historias interesantes para contarnos, los escucha, o que es como esa amiga que todos quisiéramos tener. Pero cuidado con el jefe granujo, que si se enoja se pone como brujo. Y así los niños ponen la ofrenda. Básicamente lo que intentamos es visualizar una serie. Pensamos en un universo, en un trasfondo, en muchas cosas que van a ocurrir. Le tratamos de dar todos los atributos, tanto de historia como estéticos, para que estuvieran al nivel de cualquier serie que vemos en una plataforma, en un canal, que fuera con sabor mexicano, pero que pudiera ir hacia todas las fronteras. Cuando Genaro nos invitó a hacer este proyecto con él, pues obviamente nos pusimos súper las pilas para estoquear todo lo que se había hecho. Y entonces ya con base en ver a Catalina en movimiento, fue que dijimos, bueno, tiene todos los elementos para hacer una historia increíble. Y entonces la pregunta que nos estábamos haciendo para poder armar este concepto fue ¿cómo hacemos al niño partícipe de una historia contada por Catalina? Pensamos como en esta idea de este tipo de aventuras donde Catalina visita a los niños en diferentes partes de la República para que estos niños le ayuden a buscar los elementos perfectos para la mega ofrenda del inframundo, para que ellos sepan la belleza de las tradiciones, para que ellos guarden a la gente que ya se les fue y que quisieron muchísimo. Y entonces es así como Catalina en sus aventuras transmite esta emoción a todos estos niños. Entonces, esa fue la tarea que nos dimos para poder escribir la canción. Y me emociona muchísimo cuando veo que ya hay gente cantándola, hay gente que gusta bastante la imagen que Edino creó para Catalina. Creo que de lo más increíble que nos dimos cuenta ahora con todo lo que sucedió es que esta intención de que no fuera algo solamente local, sino que
pudiera viajar, y ese gran reto que teníamos me emociona y que me hace ver ese potencial es que justo en otros países se tuvieron que poner a investigar qué era una Catrina mexicana, y justo esa es una forma de exportar cultura increíble, ¿no? A través de un personaje animado, y el tener personas investigando qué es una Catrina, reseñando a Catalina, haciendo fanarts de Catalina, creo que nos da una certeza de que tenemos un proyecto al que hay que apostarle, al que tiene un potencial de crecer bastante grande, tratar de que la gente no se deje de emocionar con este personaje, tratar de que nuestro pipeline, lo primero es que la transmisión de este 30, los niños y la audiencia y la gente se vayan con una Catalina que es su amiga. También creemos que vamos a tener muchísima interacción y muchísimas más llamadas, y con eso esperemos que tengamos muy buenas noticias para poder seguir continuando con el proyecto con todo el amor, toda la alegría también de hacerlo, porque pues somos los únicos que lo están haciendo ahorita en televisión nacional en México. Pues sí estamos marcando un poquito ese caminito nosotros, ¿no? Y así, los niños ponen la ofrenda, y así, el vivo recuerda su muerte aquí. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti.